Sí señores, como en el vlog pasado hablamos sobre la salida con los amigos, muchos de ustedes nos pidieron que hoy hablemos sobre la salida con los familiares. Y pues como sus deseos son órdenes, ahora veremos lo que generalmente sucede en una salida con tus familiares. Y cuando mencionamos salida familiar suena como aburrido, hasta que aparece tu primo, pero el problema viene cuando tu primo es pesado. Che, primo, ¿me puedes colocar el bloqueador solar? Dale, no hay problema, loco. Trae bloqueador solar, Sí, siempre encuentran una maravillosa forma de molestarte. Pero algo mucho más molestoso son aquellas tías chismosas y pesadas. Y cuando llegamos comimos todito el chipaguazú que hizo como almuerzo, boludo, en serio. Y entonces lo que hicimos fue sacar el auto tía Clementa para ir de farra. Lo que sí jamás se dio cuenta porque cuando duerme, muere. Y lo que sí comimos todo el chipaguazú que hizo tía, en serio. Primo. Y por otro lado tenemos al tío que es buena onda con los sobrinos. Ope, tío, ¿qué tal? ¿Me puedes prestar plata, en serio? Quiero comprar algo para Dale, hijo, comer. toma. Che, tío, ¿será que me podés dar plata también, por favor, para alquilar el sintético? Dale, no hay problema. ¿Cuánto 500 por ahí. 500, toma 500. ¿Me puedes algo para tomar también? Sí, ascore. ¿Cuánto yo? Gracias, tío, son mejor. Y 400, por Dale, si- dale. por si te Muchísimas sobra. gracias, tío, dale. Dale, no hay problema. Pero de tan buena onda que es, ya abusan con su nobleza. Dale, para la facultad. Dale, para las chicas. A ver, para el combustible. Y es muy probable que en tu familia hayan sobrinos pequeños o bendiciones, los cuales terminan siendo un cargo para vos. Primo, ¿Será que me puedes marcar, por favor? No. Les voy a contar a mamá lo del sábado pasado. Bueno. Y otro caso serio es aquel tío que con unas copas de más empieza a decir boludeces. Hola, sobrino, ¿cómo estás? Hola, tío. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Alguna vez han buscado un hotel por internet? No las core. Bueno, tengo otro. ¿Ustedes saben a qué número hay que llamar cuando hay No, emergencia? ¿por qué? 61, triple C. Y hay algo que todos nosotros conocemos y ya no hace falta presentación: los Lorito Oga. Che, tío, vamos a jugar fútbol en el sintético, será. Vale, ya está ya, pero vamos a votar 100.000 es el que pierde. No 100.000. vas a apostar nada, ahora mismo te vas a casa, nada no vas a votar. Te quiero escuchar. Sí me gusta. Sí señores, otro soldado caído. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenado. Nos vemos en el próximo vlog. Hola, sobrino, ¿cómo están? Hola, tío. ¿Han buscado alguna vez un hotel por ¡Qué internet? pirona, tío!